Conéctate con nosotros. Ingresa a facebook.com/Tendencias Ilumina. Y gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Cómo están todos, amigos? Es un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Estamos en este tercer segmento. Por un momento habíamos perdido ahí a Agner Mejía, que nos acompaña el día de hoy, y ya lo tenemos de regreso. Agner, ¿cómo estás? Bien, aquí peleando con mis audífonos y mi micrófono, tratando de que no se oiga eco. No sé si cómo me oyen ahora, pero los programas en vivo tenemos esta dificultad. A veces sí se escucha mejor, ¿no? Sí, mejoró. Mucho mejor, excelente. Hoy ya me dejan mucho más tranquilo, más contento. Hoy es lunes, a pesar de que hay mucha gente que nos escucha el sábado, y lo sabemos porque recibimos mensajes a través del 599-511, interactuando, haciendo una pregunta de la entrevista. Pero este programa también sale al aire el día sábado a las 11:30 en la 99.7. Con Mauricio Álvarez y Sergio Rarte le estamos compartiendo acerca de un libro. La semana pasada ellos hablaron del capítulo 6, un libro que a mí se me ha hecho muy útil. A mí me ha servido muchísimo y el capítulo de hoy es aún más útil. ¿Qué tal te pareció este capítulo, Sergio? Pues me parece súper útil. Este capítulo nos lleva a ser más observadores. Nos invita a que observemos a las personas con las que estamos hablando y que eso nos podría ahorrar mucho tiempo y muchas energías. Así que me parece fantástico. El capítulo 6 tiene un título de decodificar o tratar de entender esas emociones que están encubiertas por las personas con las que estamos interactuando. Y tiene uno de esas, ¿qué sería? Uno de esos tips, y aquí hablamos del número 6 que corresponde al capítulo 6 y es entender esas microexpresiones. Creo que habíamos mencionado en el pasado que cuando nosotros tenemos una emoción, experimentamos una emoción, hay microexpresiones que no las controlamos, que se dan cuando tenemos sorpresa o nos enojamos o estamos felices, se nota. Después podemos fingir, pero esa primera expresión es muy importante tratar de decodificarla. Algo que menciona el libro es que cuando los niños nacen y se sonríen, cuando los papás van a la cuna, ¡ay, qué lindo mi bebé precioso! ¿Cómo está? Pensaban que se sonreían, aprendían a sonreír porque lo aprendían de la persona que se estaba acercando a saludarles. Sin embargo, no. Todos los seres humanos, importando si los vemos con cariño o no, tenemos estas expresiones que se repiten y hay que aprender a decodificarlas. Entonces vamos en ese recorrido de las 6 tipos de microexpresiones. ¿Qué les parece, mi querido Mau? ¿Cuál es la primera? Mira, muy bueno el capítulo. La verdad que ahí nos habla de 7, conté yo, fíjate. 7. La primera, fíjate que, fíjate que lo interesante de esto es que son, realmente el libro explica y hay que entrenarse para agarrar práctica, porque el libro explica que son en segundos, entonces uno tiene que estar muy pendiente. Es impresionante la atención que nos exige, que nos pide el libro que tengamos cuando estamos en una conversación. Y mira, una que es interesante porque en muchas reuniones, en muchas ocasiones la gente trata de esconder esta emoción, es el enojo. Y lo hace porque precisamente algo que no le gusta, algo que en lo que está en desacuerdo. Entonces, el libro acá lo que nos aconseja es a leer esas señales en el rostro, que podamos, que nosotros nos da algunos consejos para tener la habilidad de calmarnos, de poder manejar la situación y de poderle sacar provecho. Te quedaste sin... Se quedó sin sonido, Aner. Me quedé peleando un poquito con este tema. ¿Verdad? ¿Ustedes no me escuchan ahí? Sí. ¿Escuchan? Ahí sí. Ok, perfecto. Ahora sí. ¿Cuáles son las características de una persona enojada, Sergio? ¿Cómo se ve todo este rostro? Bueno, generalmente una persona enojada frunce el ceño, por ejemplo. Puede ser que haga una mueca así como de lo que se nos viene a la mente normalmente cuando son enojados. Pero aquí lo curioso es justamente lo que decía Mauricio. Esto puede pasar en en un segundo, por ejemplo. De hecho, el libro nos da un tip y dice, si algún tipo de
señal facial que coincide con lo que entendemos como enojo, que es fruncir la cara un poco, o para los que están viendo en la cámara, estoy haciendo una cara como de enojado ahorita. Si pasa más de 3 segundos o 1 segundo, ustedes me corrigen, es una microexpresión, dice el libro. Entonces usted ya lo puede asumir como una señal de que tal vez la persona puede estar molesta por algo. No necesariamente enfurecida con lo que usted dijo, pero sí puede ser que algo que usted dijo no le haya gustado. Ahora, paréntesis. Yo soy muy facial con mis expresiones. Yo soy alguien que cuando está escuchando va siguiendo la conversación con cejas, con cara, con muecas, y no necesariamente significa que me enojo. Por ejemplo, a mí si alguien me cuenta en una historia y dice algo que al de la historia le enojó, es posible que yo haga cara de enojado. No necesariamente significa que esté enojado. Es que interpreté esa emoción como algo de enojo. Trato de ser empático, por así decirlo. Entonces, el libro dice que observemos y veamos cuánto tiempo se tarda la persona con la microexpresión y que nos demos cuenta que tal vez es algo que le esté motivando a sentir algo que en este caso es enojo. Para los que están en Facebook y en YouTube, quería compartirles las imágenes de cómo son las personas enojadas, pero no logré compartírselas y creo que me quedo sin audio en ese momento. Pero la idea es que bajamos las cejas y fruncimos un poco el ceño, y esta expresión, cuando nosotros vemos que una persona está enojada, tenemos que hacer una pausa. Usted está haciendo una presentación de un producto y notamos que se disgustó por algo. Si lo tenemos que estar viendo a la persona, porque no podemos seguir con la presentación, tenemos que hacer una pausa y preguntar: cuénteme cómo lo mira. Sí, pero usted cree que voy a pagar ese dinero. Y tengo que hacer la pausa para aclarar, ¿verdad? Porque si no, la persona, todo lo demás que yo diga va a quedar en el aire, no lo va a escuchar, la atención. Siguiente expresión, Mauricio: contempt. La siguiente es contempt, que más o menos se traduce en como desprecio, como despreciar, que la gente lo mira como con indiferencia. Y esta característica, la verdad que indica que es de las más difíciles de identificar, porque es cuando una persona más o menos apacha un ojo, cierra un ojo, mueve los labios hacia los lados, así como, pero realmente no tiene una certeza de qué es lo que desea, qué es lo cómo lo está expresando. Entonces, dice que es más de las más difíciles, y lo que nos sugiere es que busquemos cuando identificamos esa expresión facial, que busquemos la forma de encontrar algo en lo que podamos acordar. Es decir, buscar a la persona, preguntar a la persona qué no le está pareciendo, qué no le gusta, y buscar un área donde podamos encontrar un acuerdo. Así es. Y hay algunas de las características cuando usted le dice a alguien no, papaito. Es que quería este día de vacaciones, fíjate que no, porque tenemos que entregar ese reporte. O cuando una persona se encuentra con alguien que no le cae muy bien y se trata de hacer el loco. Yo he tenido esa inconveniente que a veces veo a alguien que sé que conozco y digo, y lo mejor es ir a preguntarle: mira, yo sé que te conozco, pero ¿de dónde? No sé, porque la otra forma es hacerse loco y eso no es bonito, ¿no? Entonces, mejor vaya a platicarle, pero es de las más difíciles. Y cuando usted también lo identifique, está dando una presentación de ventas o alguna cotización o teniendo una conversación con alguien, ponga la atención a esa expresión. Dese cuenta, imagínese los que son casados, cónyuge, o novio, novia, y se da cuenta que tiene esa expresión donde levanta una porción de su boca, baja una porción y así como, ¿esto qué? Entonces, haga una pausa y trate de aclarar el tema. Usted cree equivocadamente que después con lo que va a decir se va a aclarar. No, tiene que hacer una pausa. Felicidad, mi querido Sergio, usted que es un hombre tan feliz. Imagínese ahora que viene tan chapudo, bien rasurado y bien elegante. La felicidad no se puede fingir. Generalmente cuando nos reímos tenemos una risa de aromosa, ¿no? Una risa de avión, así le dicen, risa de avión cuando uno se ríe por protocolo, ¿verdad? Entonces generalmente la felicidad, lo que genera, la real felicidad, la sonrisa de felicidad, patas de gallo sería la definición, patas de gallo, y genera y activa ciertos músculos que es muy difícil de activar en la cara si los estoy fingiendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy contento de estar aquí con Ander y con Mauricio y con usted, que está ahí en su casa, en su carro,
pero me cuesta reírme y no activo esas patas de gallo, ¿verdad? Entonces la felicidad tiende a, aquí estoy viendo la foto, a generar estas patas de gallo, a achinar los ojos y mostrar bastante los dientes. Aner y Mauricio, no sé qué piensa usted. Así es, ¿no? Y tenemos, la felicidad es contagiosa, la sonrisa es contagiosa y hay que tener cuidado de la sonrisa real, la sonrisa falsa se va a identificar a la distancia. Pero como bien decía Sergio, la sonrisa real tiene esas características, además más chiquitito y más diseño de los dientes y más levante los labios, es más real. Pero una sonrisa falsa es así como que no, realmente totalmente extendida. No es extendida. Entonces dice, cuando yo traigo una buena noticia, o cuando yo le digo una retroalimentación positiva, o cuando le llevo un cocido de res con mucha papa, whisky y demás, entonces dice que usted expresa eso con mucha felicidad. Es claro verlo. Temor, Mauricio. ¿Cómo identificamos el temor? Mira, el temor, el miedo, también es una expresión, no recuerdo si dice que es si dice eso, pero creo que pareciera que es la más fácil de identificar porque realmente sí es muy espontánea. Uno levanta las cejas, abre más los ojos, tiene cierta apertura en la boca como una sorpresa, y dice que en efecto sí, una de las mayores es las cejas sí tenemos, o sea, sí, del miedo, pero no es una boca totalmente abierta como la de sorpresa, sino es un poquito más cerrada. Entonces, sí, nos dice que puede darse en una situación donde sentimos peligro, donde no entendemos a veces la información o es muy difícil de entender, alguna interacción que sea que no conozcamos o que sea confusa. Entonces, pasa también, ¿saben cuándo pasa? Dice, y hay que tener cuidado en las fotos de perfil, es cuando tenemos un flashazo. Esto nos hace a veces hacer la expresión como de miedo, ¿sí? Entonces, hay que tener ese cuidado, porque ese de hecho cuidado. cuando nosotros, yo les he comentado aquí al aire que en algún momento mis hijas me dijeron, miren, no esté publicando todas las fotos que se toman con nosotras, mejor pregúntenos, le digo, se miran tan lindas, no, hay que ver bien la fotografía, y es cierto, si usted va a publicar fotografías, si le encanta el fondo, pero está saliendo un poquito chinito porque la luz del sol está pegando muy fuerte, puede estar transmitiendo algo que no es cierto. Sergio, la siguiente, así como está el temor, también está ya dijimos el temor, ya dijimos la sorpresa, ¿no? La sorpresa. Ajá, sí, la diferencia entre temor y sorpresa dice que es la forma como ponemos las cejas, ¿no? Y cómo abrimos la boca, porque, ¿verdad? Si achatamos las cejas, puede ser una reacción, ¿verdad? De miedo, y si las abrimos, puede ser una expresión de sorpresa. Aquí las recomendaciones es, si usted está poniendo atención, vea a la otra persona con la que está conversando, y eso le puede ayudar muchísimo a conectarse con esa persona, porque si se puso feliz, si se sorprendió, y por el contrario, si se disgustó, si se puso enojado, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Y el otro tiene que ver con el disgusto, Sergio. Sí, el otro es el disgusto. El disgusto tiende a ser como que si estuviéramos oliendo algo mal, así como algo de olor, sí. y levantamos la nariz, ¿no? Es como qué asco, ¿no? Cuando decimos qué asco. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Entonces, a veces cuando estamos dando un pitch de ventas, una presentación, una clase, o estamos hablando con la familia, nosotros podemos dictar el ritmo de la conversación según las expresiones faciales que veamos. Eso también nos ayuda. Entonces, si nosotros vemos a alguien que le disgustó, podemos cambiar inmediatamente nosotros nuestra reacción y decir, ¿verdad que qué molesto esto? Y nos adaptamos un poco a la audiencia. Y regresando un par de expresiones atrás, hay expresiones que el libro cataloga como realmente peligrosas, como el desdén. Entonces, si usted está en un equipo de trabajo y identifica al que hace la cara de desdén, ya tiene ahí, obsérvelo, porque el libro da a entender que las personas que tienen desdén es como una de las peores cosas que le pueden pasar, porque pasa desapercibido y le contamina al equipo. Entonces, nos sirve mucho también para entender el ritmo de conversación que estamos teniendo nosotros en una presentación, en una conversación, y cómo nos podemos adaptar a eso. Pero ahora, regresando a lo que estábamos diciendo, disgusto, hacemos la cara, hacemos la nariz como que qué asco, estoy oliendo algo asqueroso,
y levantamos la boca. Le tengo que confesar que yo trato de esconder mucho el disgusto y esas cosas. Yo no conozco a gente que sea tan honesta a la hora de la hora, pero hay gente que sí es más expresiva que yo. Y sí es de cuidado. Yo he tenido esa experiencia con personas que tal vez las llevé a comer a un lugar y el lugar no les agradó y tal vez no me había percatado que no le gustaban los mariscos o era más vegano y el lugar está adornado con las reses o los cerdos partidos a la mitad y a lo mejor sienten ese disgusto. ¿Cómo me traes aquí? Entonces, claro, por eso vale la pena la investigación previa. Aquí hay, y la última era la tristeza, ¿no? Es evidente tristeza. cuando una persona esté triste. Yo creo que todos reconocemos sus cejas caídas y su boca también en esa microexpresión se hace para abajo, ¿no? O sea, es una forma muy natural. Entonces, el tema es este. ¿Cómo interpreto las microexpresiones? Es uno, pero ¿cómo reacciono ante ellas? Mencionamos que cuando una persona está enojada, para mí es una oportunidad. Entonces, veo que está enojada y yo tengo que explicar, hacer una pausa, explicar y tratar de explicarla, llegar al fondo de la verdad. ¿Qué pasa cuando bueno, tengo que estar también muy tranquilo, ¿verdad? Tratando de guardar la calma y darme ese tiempo para poder ya no continuar con lo que viene, sino que hacer aquí la pausa para poder hablar más. ¿Qué otra recomendación, Mauricio? También, mira, hay que tratar de hacer sentir a la persona o quitar o evadir la amenaza, es decirle, no, mira, buscar la forma de tranquilizarle, decirle, no estás en peligro, no estás, ¿qué es lo que no te gusta? Entonces busquémosle esa forma, no hay que estar ni a la defensiva ni a la ofensiva, sino darle a la persona tranquilidad de que podemos manejar la situación y que podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo. Así es. Y como mencionaba Sergio anteriormente, el desdén, qué buena forma de traducir Sí, el contempt. Está muy bien, nuestro teacher Sergio. Muchas gracias. Se puede ver mi sonrisa, esa es una sonrisa de felicidad. De felicidad. Sí, que me felicitó el profesor. Ander casi no me felicita, tengo que decirle la verdad. No, felicitaciones, Sergio. Entonces es oro sólido la felicidad. Yo no lo hubiera, sí, cabal, yo creo que es la mejor forma de poderlo traducir. Y es que el tema, cuando yo lo veo, cuando yo lo identifiqué, tengo que tener mucho cuidado porque ese desdén puede ir creciendo. Yo he estado en varias presentaciones, lo tengo que reconocer, en la que estoy dando algo y te toqué una tecla que continué con mi presentación con la esperanza de que se iba a aclarar más adelante y lo que obtuve fue más y más y más desdén. Eso es una tecla que tengo que tener cuidado, Sergio. Sí, es una tecla que hay que tener cuidado, especialmente cuando tenemos un público comprometido con el tema y hay un desdenado o desdenada en el público. Identifiquémoslo y abordémoslo porque el libro dice algo que es muy cierto. Todas las expresiones faciales son una oportunidad, pero el desdén es algo que puede contaminar un equipo entero. Da a entender el libro y yo estoy totalmente de acuerdo. No hay nada peor que uno no sentirse motivado por un tema y no hay nada peor que la persona a la que le está hablando se sienta desmotivado con el tema y le desmotive al equipo. Entonces yo creo que es una de las expresiones faciales. Primero que todo, hacer una cara de desdén habla mucho de la persona. Yo nunca haría una cara de desdén porque es una falta de respeto, ¿verdad? Hacia la persona que está hablando. Entonces ya veo yo que alguien me hace cara de desdén, digo yo, señal de alerta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué estoy diciendo que te provoca desmotivación? Entonces yo creo que sí para mí es la expresión facial que más importancia le pondría. Hay que ponerle mucha importancia. Entonces yo y sabes que lo más común, lo que dice que es lo más común es que uno la ignora. Y entonces no se ataca el issue, no se toca el tema, no se trabaja en el tema y pueden pasar semanas después y el tema sigue latente porque dice que que lo más normal es que se ignore. Entonces, cuando uno identifica esa microexpresión, dice que sí debemos de buscar trabajar en ella de una vez, buscar la información, qué es lo que a la persona le preocupó, le molestó, no le gustó, de tal manera que se aclare y se le busque una solución de inmediato. Así es, hay que buscar una solución. Entonces, cuénteme un poquito cuál es su preocupación al respecto. Yo vi esa cara. Esa es la pregunta.
mire, ¿qué le parecen los tiempos? ¿Le pareció bien? Cuénteme el precio, cómo lo vio. Los entregables, ¿usted viera que están bien como usted los necesita? Hago la pausa. No, que están pensando si yo te lo necesito para menos tiempo. Entonces, hay que hacer la pausa para poder hablar. Y la felicidad es interesante. Vuelvo al anterior, ¿verdad? En el desdén tiene que ver con encontrar la causa, la raíz, ¿no? Encuentro la raíz y en función de eso lo aclaramos. Que muchas veces, por cierto, ustedes, esa causa de raíz no es la que nos imaginamos, no era el precio, no era la entrega, no era el valor, no era, sino que era tal vez algo que manejé mal, ¿no? En la información, y yo no lo tomé en cuenta y solamente miraba a su jefe y por eso sentía Eso. que yo no le estaba poniendo atención. Póngale atención a eso. La otra tiene que ver con la felicidad y cuando alguien está feliz, uno tiene que profundizar en esa felicidad. Contame, hombre, ¿qué te tiene así contento? Decime. Entonces dice que eso es celebrar, ¡ala, qué bueno! No sabes cuánto me alegro. Y capitalizar eso, ese gozo, ¿verdad? En una conversación que puede continuar, eso ayuda muchísimo a expresar gratitud, contarles lo contento que está usted de compartir esa felicidad. Sorpresa, mi querido Mau. ¿Qué hago Sorpresa, cuando no, miedo, implico me una... toca. Oh, Nos toca miedo. miedo. O Sí, cuando, sí, miedo, danos la... miedo, Miedo. miedo. ¿Qué pasa cuando alguien reacciona con miedo? Cuando la gente reacciona con miedo es que hay algo que no le, que se siente en peligro, que por ejemplo, como que fuéramos por un bosque, por ejemplo, y nos encontrábamos una culebra, una serpiente, entonces todo eso despierta miedo. Y, por ejemplo, también está el caso, mira, ¿sabes cuál es un caso muy común? Cuando le regalamos, hacemos regalos y la gente no sabe cómo usarlos. Nos da un ejemplo ahí muy interesante, el de la abuelita, cuando le regalamos el iPad a la abuelita, y entonces hay que ponerle ojo, ¿verdad? Porque dice que lo más probable es que la abuelita la agarre y diga, ay, qué alegre, hay que ver esa expresión, y diga, qué alegre, qué linda, la haga a un lado y la deje. Entonces, lo que dice, nos recomienda, imagínense, estas partes que son las que me gustan, que quisiera ponerlas tantas en práctica, porque nos dice, mire, ¿sabe qué? Cuando usted mire esa expresión, acompañe a la persona durante ese tramo donde se siente temerosa, miedo. Entonces, aquí, usando el ejemplo este de la abuelita y el iPad, lo que dice es, vea, acérquese, ábrala, prográmela junto con ella y vaya enseñándole cómo usarla. Y eso no solo lo haga una vez, sino hágalo por varios días hasta que ve usted que la abuelita, en este caso, ya se siente familiarizada y está familiarizada con el nuevo dispositivo electrónico. Electrónico. 599-511, la vía de contacto con nosotros. Lorena Afre nos dice, si somos auténticos, la autenticidad es una oportunidad de expresar lo que pensamos sin hablar. Y el desdén es un rechazo, menosprecio o falta de aprobación de algo. Tener un punto de opinión es una oportunidad cuando no estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Una vez más, cuando usted ve a una persona que tiene miedo, haga la pausa para ver cómo puedo asegurar de que la persona se sienta segura. Muchas veces se siente insegura con lo que le estoy proponiendo. Entonces hago eso para remover todo ese miedo. Sorpresa, Sergio Herarte, así como nos has sorprendido el día de hoy. Sorpresa, justamente como dice Mauricio, y el libro nos lleva a un nivel en donde, por ejemplo, si usted le está compartiendo a alguien una información sensible y la persona hace una cara de wow, esta información es súper jugosa y usted quiere mantener el secreto, tal vez sea momento de decirle a la persona, mira, solo no le vayas a decir a nadie hasta que tal y tal cosa pase, o sea, para mitigar la sorpresa. ¿Qué genera la sorpresa? Ganas de contarle a todo el mundo, porque es una sorpresa, ¿verdad? Entonces, cuando estamos compartiendo una información con alguien y vemos sorpresa del otro lado, tratemos de medir bien qué queremos que pase con esa información. Y otra cosa que decía Mauricio que me parece súper importante y me gustaría construir sobre eso, también, ¿verdad? Preguntarle a la gente por qué sentimos sorpresa, porque a veces nosotros presentamos un plan maravilloso y puede ser que alguien dentro de la audiencia ya lo vivió, ya sabe qué pasó, o tal vez ya tenía la idea trabajada y le gustaría que le pregunten más sobre el tema. Entonces, es algo para observar. Y sí, definitivamente hacer una expresión facial es una autenticidad y es un tema para poder expresarse. Lo único que yo le invito a hacer es que observemos bien en los equipos de trabajo, especialmente las expresiones faciales para poder
adaptarnos bien al equipo y dirigirlo de la mejor manera. Y cuando hablamos, y la última, o no sé si la última, la última es el disgusto, después está la tristeza. Pero des el permiso para hablar acerca del tema y tratar de expresar lo que realmente siente, lo que realmente piensa al respecto. Apertura para poder hablar y compartir esa opinión y tratar de solucionar el asunto que no están causando pues mucha tranquilidad en el tema, sino que traten de hablarlo. Y de igual manera, cuando pensamos en una persona triste, pensamos en empatía, ¿verdad? Yo te acompaño cuando aquí tengo que decir algo. Muchas veces para nosotros la empatía puede ser, Mauricio, no tengas pena, todo va a salir bien. Y a veces no queremos eso, ¿verdad, Mauricio? Sí. Mira, fíjate que algo que decías ahora en el comentario es precisamente que todas estas expresiones que estamos revisando y que estamos hablando no son que nosotros, porque me gustó que habla de la autenticidad y de, diríamos, si somos auténticos, pero mira, a veces cuando un jefe te está hablando y algo no te gusta, realmente uno no le dice, mira, eso no me gusta, pero sí hace la expresión. Entonces, el libro lo que nos está aconsejando acá es nosotros estar pendientes de eso para poder mejorar esas relaciones, entender mejor a la gente y poder llegar al fondo del asunto. Así es. Se nos acabó el tiempo. Sergio, conclusiones finales, 7 microexpresiones, todo el mundo las hacemos. Atención en esos primeros segundos cuando nosotros estamos teniendo esas presentaciones. ¿Qué más podríamos decir, Sergio? Seamos súper intencionales, entendamos la audiencia en la que estamos, así como nosotros tenemos la oportunidad de leer las expresiones, entendamos que la gente está receptiva a nuestras expresiones. A veces tenemos que controlarnos un poquito, ¿verdad? Y averiguar más sobre lo que la otra persona estaba hablando. Es de 2 vías, pienso yo. Si nos queda la duda de lo que dijo la persona y no nos abordó, acerquémonos a ella o a él y digámosle, mira, quiero entender mejor esta parte del tema para no caer en generalidades. Pienso yo que es un trabajo de 2 vías. Y nuevamente, el ambiente laboral, como lo hemos visto en otros libros, es un tema intencional. El ambiente de trabajo es un tema de intención. El ambiente personal tal vez no tanto, pero sí el ambiente laboral para que trabajemos lo mejor posible. Así es. Mauricio Álvarez, comentario final. Mira, tratemos de ir haciendo los ejercicios. La semana pasada lanzábamos un reto sobre hacer algunas pruebas. Yo le recomiendo a las personas que nos escuchan, a nuestros amigos, que lo prueben hacer, que escuchen, lean sobre esto y hagan los experimentos. Mira, yo tuve hace unos días hice más o menos lo que el libro dice, vi a la persona que inmediatamente vi su expresión de enojo, de molestia. Entonces bajé el volumen de la reunión, tranquilicé, más o menos diluí el tema. Cuando ya lo vi tranquilo, entonces volvimos a entrar al punto que era el problema, o sea, que era la causa de la molestia. Pero eso ayudó, y te soy sincero, lo hice muy consciente de lo que estaba leyendo y estaba muy pendiente de esas expresiones. Entonces, esto solo se aprende haciendo, buscándolo, probándolo, y ese es mi consejo para todos en el día de hoy. Imagínense si usted está hablando con una persona que está triste porque hay algo le pasó, una persona enferma, no le va a prestar atención, mejor trate de abordar el tema que lo tiene triste o que está enojada por algo o que está temiendo algo, ¿no? Es algo que no va a prosperar. Así de que aprendamos a leer a las personas, pero esto también requiere el estar pendiente de ellos viéndolos, ¿no? Cuando uno está teniendo esa conversación. Muchas gracias por habernos acompañado en su programa número 597, a solo 3 programas. Le queríamos recordar que estábamos con la expectativa de reunirnos para celebrar los 600 programas. No lo vamos a poder hacer porque pues ahora menos, ¿no? Después de lo que ha pasado en nuestro país, Guatemala, con estas restricciones que tenemos actualmente y con el alza que tenemos de casos de COVID. Sin embargo, esperamos hacerlo pronto después, cuando ya tengamos mejores oportunidades de reunirnos. Pero mientras tanto, bendecimos su semana, bendecimos su vida. Gracias por habernos acompañado y siga en contacto con nosotros. Interactuemos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Bendecimos su semana y lo esperamos el próximo lunes.